Listo. Bueno, vale. Ahora que ya pueden ver mi pantalla primero que todo. Listo. Sí, profe. Perfecto. Listo. Como veníamos viendo en las sesiones pasadas del taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico, vimos brevemente acerca, bueno, realmente profundizamos en el concepto de lo que eran los contenedores o estructuras de datos. Vimos que en este caso los contenedores o estructuras de datos que podemos utilizar son las listas, las tuplas y los diccionarios, donde cada una de estas estructuras de datos nos sirve para determinados momentos estar trabajando con un análisis económico. En este caso, cada una de estas estructuras de datos tienen una particularidad, unas características que los hacen diferentes y mejores para determinados casos, en donde precisamente nosotros podemos contener más información, más tipos de datos que una variable, por ejemplo. En este caso, las estructuras de datos que nosotros vimos son las listas, las tuplas y los diccionarios. Vimos el caso de que las listas son sencillamente objetos mutables que se pueden modificar una vez han sido creados. En este caso se pueden crear una lista, se pueden crear listas, se les puede añadir objetos, se le puede quitar objetos y también se pueden eliminar estas listas. También vimos el caso de lo que serían las tuplas, que son objetos inmutables dentro de Python, que en últimas lo que nos permiten es hacer el procesamiento de bases de datos mucho más ágil, porque como estas bases de datos no se van a modificar, Python les asigna un espacio específico en memoria, un espacio específico en la RAM, en el disco duro, por lo que acceder a esa información va a ser mucho más fácil, porque Python no va a esperar que nosotros agreguemos más cosas o quitemos más cosas. Ahora bien, también vimos el caso de los diccionarios, que son sencillamente estructuras de datos que son un poquito más complejas de entender, porque en esta parte tienen lo que serían llaves y valores. Por una parte, las llaves son esa parte de la izquierda, que puede ser cualquiera de los objetos que nosotros conocíamos, y estas llaves generalmente están asociadas a un valor. El ejemplo con el que mirábamos esto y lo entendíamos es el caso de estar trabajando con las divisas de diversos países, que es un caso que nosotros podemos utilizar siendo economistas. El caso que les pongo es cuando estemos trabajando, por ejemplo, con las divisas o con la tasa representativa de los dólares en diversas divisas. En el caso particular, el diccionario lo que hace es contener toda esa información a través de llaves y valores. Las llaves en este caso son los nombres de esas divisas, como es el caso del peso colombiano, del peso argentino o de los soles peruanos, que son esas iniciales que ustedes pueden ver a la izquierda de los dos puntos y que representan cada uno de esas llaves dentro de este diccionario. Como nosotros podemos observar, cada una de esas llaves tiene un valor asociado. Y eso es lo importante, que en últimas esto permite una relación entre esa información que estamos conteniendo dentro de un diccionario. Por una parte tenemos el nombre de la divisa y por otra parte tenemos el valor de como tal esa divisa expresada en dólares. Ahora bien, si nosotros analizamos, como tal, este diccionario tiene una extensión de 3 elementos que podemos verlos diferenciados a través de comas en este caso. Entonces tenemos el primer elemento, tenemos el segundo elemento y tenemos acá un tercer elemento. Ahora bien, esto, que es en últimas dos diccionarios, lo que nos permite es que, por ejemplo, cuando nosotros necesitemos de modificar los valores, esto no vaya a afectar a las llaves, porque en últimas probablemente las llaves no cambien tanto como los valores. Por ejemplo, la tasa representativa del mercado cambia todos los días. Entonces, esta base de datos puede ser actualizada constantemente, esta estructura de datos puede ser actualizada constantemente para que precisamente esos valores estén acordes a lo que dice la tasa representativa del mercado en ese día específico. Entonces, como tal, las llaves nunca cambiarían, pero los valores desde luego que sí. Otro de los ejemplos en los que podemos encontrar los diccionarios es cuando nosotros necesitamos trabajar con información pública e información privada. Voy a ponerles un caso concreto.
Imaginemos que dentro de una base de datos, dentro de un banco, dentro de algunas de estas herramientas, normalmente se guarda la información, el identificador de un usuario, a través de llaves. Y como tal, los valores corresponden a lo que serían el número de cédula, el número de identificación nacional de esa persona. En este caso, la llave puede ser automáticamente conocida por todo el mundo, pero los valores probablemente no. De esta manera, cuando yo necesite acceder a los valores, solamente lo voy a hacer a través de una llave específica. De esa manera, probablemente las llaves sean conocidas por todo el mundo, pero muy probablemente las personas que tienen acceso a los valores no va a ser todo este grueso de las personas, porque en últimas eso sirve como un método de barrera para poder proteger esa información sensible, donde en una tenemos identificadores, cédulas, etcétera, etcétera, y por otra parte tenemos un identificador que puede ser un número al azar que se le asignó a un usuario. Hasta el momento es claro lo que hemos visto respecto a los diccionarios, respecto a estas estructuras que veníamos trabajando o respecto a algo de las sesiones pasadas. En caso de que sea así, les agradecería que me dijeran si no tenemos ninguna duda, inquietud, para que podamos proseguir con el último tema y ya dar por finalizado nuestro taller introductorio a Python. Por mi parte, todo claro. Perfecto. Entonces, por último, vamos a ver un concepto fundamental que son los bucles o los ciclos en este caso. Los bucles o los ciclos son una herramienta fundamental que nos ofrece Python para en últimas no repetir código, para hacerlo de una forma más eficiente. Les voy a poner el siguiente caso particular. Imaginemos el escenario donde nosotros, por ejemplo, tenemos el siguiente esquema. Tenemos un paso 1, después de eso tenemos un paso intermedio llamado paso A, y después tenemos un paso intermedio llamado paso B, el cual se va a repetir junto con el paso A 3 veces consecutivamente. Es decir, tenemos un paso 1, paso A, paso B, paso A, paso B, y así otra vez. Y luego de que se ejecuta 3 veces eso, llegamos a un paso 2. Si tenemos este escenario, hasta el momento nosotros tenemos una forma en la cual nosotros podemos solucionarlo, solventarlo, llevarlo a una forma más eficiente, que es a través de las funciones. Muy probablemente podamos definir una función llamada paso A, paso B, que me ahorrará la mitad de líneas de código en este caso. Pero ¿qué pasaría durante el escenario en el que nosotros necesitemos, por ejemplo, imprimir o realizar este proceso, el paso A y el paso B, no 3 veces, sino por ejemplo 10 veces? ¿Qué pasa cuando necesitemos hacerlo 50 veces, 100 veces, 1000 veces o 1.000.000 de veces? En ese caso, el uso de las funciones se va a volver algo muy tortuoso, algo muy difícil de implementar, aparte de que va a ser mucho más difícil de leer. Entonces, el hecho de trabajar con los ciclos nos va a permitir acortar todo eso que precisamente veníamos viendo. Entonces, los ciclos nos van a permitir hacer esto de una forma mucho más eficiente. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. En primer lugar, veamos lo siguiente. La forma en cómo los ciclos funcionan es de la siguiente forma algorítmica. En primer lugar, tenemos el mismo paso 1, pero una vez que llegamos a los pasos que se repiten, yo lo que voy a estar estableciendo es un flujo de trabajo, un proceso, que lo que le va a decir a Python es que ejecute el paso A y el paso B un número iterado de veces, un número i, que donde i representa la variable de la cantidad de veces que yo quiero que se ejecute. En este caso, yo le puedo decir Python, itera este código 10 veces, 1.000.000 de veces, o ejecuta el código hasta determinada condición. Y una vez que finalice eso, pasa o ejecuta el paso número 2 y corta con el programa. Esta es básicamente la funcionalidad de un ciclo que puede ser cualquiera de los que les voy a enseñar, pero en últimas, esta es la funcionalidad, el hecho de repetir código durante muchas veces, donde una función perdería esa eficiencia que estábamos buscando en un inicio. Esa, como tal, es la magia de los ciclos, tanto los que veremos más adelante, que me gustaría de una vez profundizar. ¿Hay alguna duda respecto a la parte algorítmica de lo que les acabo de presentar?
caso de no ser así, vamos a pasar a ver el primero de los ciclos que vamos a ver en esta sesión. En primero de ellos es el ciclo while, llamado también el ciclo fundamental, porque en últimas es el ciclo que podemos encontrar por defecto en lo que son la mayoría de lenguajes de programación. En específico, lo podemos encontrar en Python. ¿Y cómo funciona el ciclo while? El ciclo while tiene una forma algorítmica bastante sencilla de entender. El ciclo while, en últimas, tiene este esquema que podemos ver en pantalla. En primer lugar, tenemos un punto de partida, un inicio, y lo siguiente que va a pasar cuando se ejecuta el ciclo while va a ser lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener una condición. Puede ser que si algo se cumple o no, una comparativa, etcétera, etcétera. Tal como lo veíamos en la clase número 1 de los módulos de comparación, de las operaciones de comparación. En este caso, si la condición se cumple, se ejecuta un bloque de código, se ejecuta una serie de instrucciones. ¿Y qué va a pasar? Una vez se hace eso, se vuelve a preguntar si la condición se sigue cumpliendo. Y en caso de que la condición siga siendo verdadera, se va a volver a ejecutar indefinidamente hasta que llegue un punto donde la condición deje de ser falsa. Es decir, hasta el punto donde esto se cumpla. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Automáticamente se va a dar por finalizado ese ciclo while. Entonces, repito, el ciclo while comienza acá, hace una pregunta, es decir, evalúa si una condición se cumple o no. Si se cumple, ejecuta una serie de instrucciones y si no se cumple, finaliza el programa. ¿Qué pasa? Normalmente esto va a tener un determinado tamaño, se va a ejecutar tantas veces como la condición sea verdadera y después normalmente el programa finalizaría. ¿Es claro esto que tenemos hasta el punto de la parte algorítmica del ciclo while? Si no es así, veámoslo en el código. En primer lugar, quiero que no se asusten, sencillamente esto es una interfaz diferente desde la que se puede correr Python, llamada la consola interactiva. Pero en este caso, quiero que se queden con lo principal, que es con lo que vemos desde estas tres rayitas. Estas tres rayitas sencillamente es una forma de establecer que aquí se está escribiendo código, pero no se estresen, estas no las tienen que colocar, solamente prestemos atención al script. En primer lugar, tenemos una variable llamada num que contiene el valor de 0. ¿Es correcto? Que es esta que nosotros podemos ver acá arriba. Seguido de esto, nosotros tenemos el keyword while, que representa ese ciclo que estamos diciendo a Python que queremos que se ejecute. En este caso le estoy diciendo que en primer lugar que creo una variable llamada num que tenga el valor de 0 y aquí le estoy diciendo que ejecute un ciclo while y eso es lo bueno de Python en este caso, que nos permite de manera intuitiva, si sabemos un poco de inglés o si no aprendemos en el proceso, a leer este tipo de sentencias y a memorizar eso de una mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Python, al menos en esta primera línea? Lo que está diciendo Python en esta primera línea es que mientras la variable num sea menor a 10, ejecuta lo siguiente. Ejecuta el siguiente bloque de código. En este caso, ¿qué es lo que va a estar pasando? Yo le estoy diciendo a Python que mientras esta condición sea verdadera, ejecute todo lo que está acá abajo en este bloque de código. ¿Y qué es lo que está abajo acá en este bloque de código? Bueno, hay un print del número. Es decir, básicamente le estoy diciendo que imprima lo que hay dentro de esa variable número. Y lo siguiente que estoy haciendo es que, en primer lugar, voy a agarrar esa variable, le voy a sumar 1 y eso nuevamente lo voy a guardar dentro de la misma variable, es decir, la variable no, que es esto que vemos acá. ¿Ustedes qué creen que pasaría en el escenario donde esto no existiera, donde esta línea no la encontráramos en este caso? Imaginemos que esta de acá no está. ¿Qué creen que pasaría? No pasa nada, o sea, no hay retroceso, no hay como retroalimentación, porque pues siempre va a ser el mismo número, no va a sumar. Ok, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si volvemos al esquema? Simulemos que estamos haciendo el programa, ¿cierto? Tenemos una variable llamada num igual a 0 y observemos qué pasa cuando entramos en el ciclo while. Este como tal que vemos acá es el ciclo while, esta partecita acá. Fijémonos en eso. Imaginemos qué es lo que va a hacer Python en este esquema. En primer lugar,
va a llegar a decir, mientras la condición se cumpla, ejecuta lo siguiente. Entonces pensemos, mientras la condición, ¿cuál es la condición en este caso? Mientras la variable num sea menor a 10. ¿Cuánto hay dentro, qué número hay dentro de la variable num en este caso? ¿Qué hay dentro de la variable num? X. 0, 0. Es correcto. Entonces, la condición se cumple. 0 es menor que 10. ¿Qué cree? ¿0 es menor Sí. que 10? Ok, entonces la condición es verdadera. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? El bloque de código que está abajo, ¿cierto? ¿Qué bloque de código está abajo? Bueno, le estoy diciendo que imprima el número. Entonces, ¿qué se debería imprimir en pantalla? Fin del bucle. ¿Cero? Se debería imprimir el número 0, correcto, porque es lo que hay dentro de la variable num, ¿cierto? Pensemos nuevamente, repito. Estoy creando una variable llamada num igual a 0. Y aquí en el ciclo lo que le estoy diciendo es preguntarme acerca de si esa condición se cumple. Entonces estoy diciendo, mientras num sea menor a 10, que hay dentro de num? Un 0. Entonces, mientras 0 sea menor a 10, es decir, esto es una pregunta bastante sencilla. Num es menor a 10, es verdadero. Como es verdadero, imprimo lo que hay dentro de num, que es esto mismo que acabamos de ver acá arriba, ¿cierto? Entonces, se va a imprimir el número 0. ¿Qué pasa bajo el escenario donde yo no agregue esta última línea de código? ¿Qué creen que va a pasar? Recordando que una vez que se ejecuta el bloque de código, se vuelve a preguntar si la condición se vuelve a cumplir. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Seguiría trayendo el cero? Pues porque ya no se le va a sumar uno. Es correcto. Básicamente lo que estaría preguntando Python indefinidamente es 0 es menor a 10, 0 es menor a 10, 0 es menor a 10, porque esa variable jamás estaría cambiando. ¿Qué pasaría en ese escenario? Se estaría ocurriendo algo que en programación se le suele denominar el infinite loop, es decir, un bucle infinito. Iteradas veces nuestro computador va a tratar de hacer la operación y la va a realizar, es decir, va a imprimir el 0 tantas veces como ustedes no se pueden imaginar en un segundo. Y el caso es que llegará a un punto donde su computador probablemente se llegue a trabar, al punto de que como es tan rápido el procesamiento que hay dentro del mismo, va a pasarle como con un Word, como con un Excel, como con un PowerPoint, cuando hicimos tantas cosas que el computador legalmente se llegó a alentar o colapsó el programa como tal. Para eso, para curarnos en salud, lo que hacemos es que esa variable, cuando llegamos hasta este punto, que hace parte del bloque de código, lo que hacemos es que agarramos esa variable, le sumamos 1 y guardamos eso dentro de la misma variable, con el fin de que en este caso ya la variable que en principio valía 0, cuando llegue a esta línea del código, deje de valer 0 y empiece a valer 1, porque en últimas estoy agarrando lo que hay dentro de la variable num, que en este caso es 0, le sumo 1, entonces 0 más 1, 1, y eso lo vuelvo a guardar dentro de la variable num, de tal forma que, si recordamos este esquema, aquí estaría finalizando el bloque de código cuando yo le sumo 1 y se vuelve a preguntar, ¿la condición se sigue cumpliendo? Entonces él va a preguntar, mientras la variable num sea menor a 10. En este caso, ¿cuánto valdría ahora la variable num? A ver, pregunta. Uno. Es correcto. Muchísimas gracias. Entonces, en este caso, ahora dentro de la variable num está el número 1. Por lo que, como la condición se cumple, se vuelve a ejecutar. Y en este caso, ¿qué sería? Bueno, se imprime ahora no el número 0, sino el número 1. Y nuevamente llegamos hasta este punto donde se le vuelve a sumar 1 a lo que hay dentro de esa variable llamada num. Entonces, 1 más 1, eso es igual a 2. Eso se guarda nuevamente dentro de la variable num y repetimos el proceso hasta que la condición ya no se cumpla, que es en el caso donde la variable num vale 10, porque si la variable num vale 9, todavía la condición se cumple. Entonces, bajo ese escenario, cuando este numerito llegue a 10, la condición no se va a cumplir, esto no se va a ejecutar
y va a ejecutarse lo siguiente, el else, que si recordamos de nuestras clases de condicionales, el else funciona para cuando no se cumplen todas las otras condiciones que nosotros establecimos. Entonces, en ese caso, el else lo que está diciendo es que imprima un string que diga fin del bucle. ¿Cómo funciona esto tal cual? Lo podemos ver acá de una vez en pantalla. El programa puede verse resumido por todo esto que vemos acá. En primer lugar, teníamos una variable llamada num que tenía por dentro el valor de 0. Se preguntó si la condición se cumplía y efectivamente se cumplía. Entonces se imprimió automáticamente el número 0, que es este que vemos acá arriba. Lo siguiente que pasó es que se sumó un 1 a lo que había dentro de esa variable. Entonces ahora había un número 1 que fue guardado dentro de esa variable. Se volvió a preguntar y como se seguía cumpliendo, se volvió a imprimir. En este caso, pasó ahora a tener el valor de 1, después a tener el valor de 2 y así sucesivamente hasta que llegamos al número 9. ¿Por qué? ¿Por qué no se imprimió en el caso el número 10? Bueno, porque cuando llegamos al número 10, es decir, cuando la variable num valía 10, esta condición no se cumplió y como no se cumplió, no se imprimió ese número. ¿Es claro esto o el funcionamiento del ciclo while internamente? Sí. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a tratar de revisar lo siguiente. Vamos a tratar de replicar eso en el código. Por lo cual, les voy a pedir que vayan abriendo Anaconda Navigator. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a empezar a compartir lo que me interesa en este caso, que es esta de acá. Están viendo mi pantalla de Jupyter Notebook, en este caso. Sí. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer en este caso es abrir taller de Python B, que es el taller, es el grupo, la carpeta en la cual pues tengo todo lo concerniente a este taller, a este grupo específico. Y lo que les voy a pedir que hagan es lo siguiente. En primer lugar, crear un cuaderno de trabajo llamado Python 3. Una vez que he abierto ese cuaderno de trabajo, lo voy a nombrar como sesión 4. Y hay algo que, pues, no sé si ustedes se han dado cuenta, probablemente lo hayan percibido, pero es el hecho de que normalmente estamos llamando a las sesiones diferente a la cual nos encontramos. Entonces, por esquema, realmente preferimos, en mi caso, preferí dejarlo de esa manera. Entonces, solamente es como por llevar un orden de sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. Y en este caso podemos dejarlo así tal cual, como sesión 4, para que sea como más organizado las temáticas en las que hemos venido trabajando a lo largo de este taller. Entonces vamos a dejarle ese nombre y lo siguiente lo con el mismo, sesión 4, voy a colocar 2 puntos y voy a colocar ciclos o bucles. Voy a agregar 3 rayitas. Y lo siguiente que vamos a hacer en este caso es replicar efectivamente eso que nosotros veníamos viendo en el código. En primer lugar, pensar en lo siguiente. Tenemos un ciclo, tenemos una variable y aquí les voy a dar un spoiler. Normalmente, cuando estamos haciendo análisis económico y cuando se trabaja en general con Python, hay unos nombres que están asociados normalmente a esas variables que representan el punto final de un ciclo. Por ejemplo, en vez de llamarlo num, se le llama contador a esa variable que vamos a utilizar para llevar el registro de esos ciclos y que pueda finalizar nuestro ciclo while en este caso sin mayores percances. Entonces, por eso le voy a colocar el nombre contador. ¿Y qué es lo que siguiente que voy a hacer? Voy a ejecutar un ciclo while que basta con escribir el keyword while y escribir lo siguiente. Mientras el contador, es decir, mientras lo que hay dentro de la variable contador sea menor a 10, ejecuta lo siguiente. Y si yo doy el enter, Python automáticamente va a hacer esa indentación especial, esa sangría de la que yo les he venido hablando. Y lo que voy a hacer es decirles que imprima lo que hay dentro de la variable contador.
algo bastante sencillo. Y lo siguiente que me gustaría que hiciéramos es el hecho de escribir que contador sea igual a contador más 1. Esto para evitar el problema del infinite loop que habíamos visto acerca del que les mencioné, que vamos a ver también a continuación en forma para que podamos entender lo que era. Lo siguiente que me gustaría mostrarles es que esto mismo que ustedes pueden ver acá arriba, es decir, es que agarrar una variable y sumarle un número y volver a guardar dentro de esa variable, se puede escribir de una forma distinta y lo podemos encontrar en general de una forma distinta en Python. La forma en la cual nosotros también lo podemos encontrar es de esta manera. Es una forma un poquito abreviada. Pero en últimas, lo que nos dice esto es exactamente lo mismo que acá arriba. Cuando ustedes lean esto, ustedes sabrán que lo que está haciendo es, en este caso, agarrar una variable, se le suma el número que ustedes pueden encontrar acá, puede ser una suma o una resta, dependiendo del símbolo que ustedes vean acá, y lo siguiente que van a hacer es guardar nuevamente eso dentro de la variable que tenga acá este nombre. Para ello, vamos a ver el ejemplo de si efectivamente esto se cumple, y vamos a ejecutar esto que vemos acá en pantalla. Si hacemos eso, vamos a ver que Python automáticamente nos trae todos los números que imprimimos. Y si volvemos a hacerlo, pero en este caso, comentando esta de acá arriba y descomentando esta de acá abajo, nos daremos cuenta que es exactamente el mismo proceso, solamente que escrito de una forma distinta. Yo solamente quería enseñarles la forma en la cual unas personas escriben esta misma línea de código, que puede ser muy útil en determinados casos porque no quiero que se sorprendan si lo encuentran de esta manera. Lo siguiente que me gustaría que viéramos es el escenario donde, por ejemplo, tenemos un ciclo while, pero en el que sencillamente vamos a utilizar esta de acá arriba para que entendamos primero qué es lo que estamos haciendo. En el caso donde yo, por ejemplo, quiera que se le sume no solo 1, sino 2. ¿Qué creen que va a pasar en este escenario? Pues va de 2 en 2 hasta 8. Es correcto. Básicamente vamos a tener muchísimos menos números acá en pantalla, se van a imprimir menos, porque el contador va a avanzar de 2 en 2, va a avanzar el doble rápido, 2 dígitos en este caso. Entonces, si hacemos eso, nos daremos cuenta que nada más se nos imprimen pocos números, pues la mitad de hecho. Pero esto también lo podemos encontrar de la otra manera, exactamente de la misma forma como veníamos viendo. Vamos a copiar, pegar, descomentar acá y comentar acá. Y nos daremos cuenta que es exactamente el mismo proceso, solamente que cambió pequeñas cositas de esta sintaxis que nosotros conocíamos. Entonces es una forma en la cual ustedes se pueden encontrar esa información en su día a día haciendo análisis económico. Voy a guardar con control S esto que acabamos de ver. Y lo siguiente que me gustaría que viéramos es como tal el tema del infinite loop. En este caso vamos a agarrar nuevamente esto que está acá. Vamos a colocar esto de acá y vamos a decir que cree una variable llamada contador que sea igual a 0 y que ejecute un ciclo while donde mientras el contador sea menor a 10. En este caso, como no voy a agregar una variable, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Cuando yo empiece a ejecutar, foco, quiero que observen lo rápido que crece esto y todavía se siguen creando números y se siguen creando números, se siguen creando números, se siguen creando números y de hecho mi computador ya empezó bueno, de hecho aquí podemos ver lo rápido que se están creando los números y se siguen creando y aquí se va a ejecutar indefinidamente y por eso aquí todavía no aparece número. No sé cuántos números se habrán impreso hasta este momento, pero voy a detenerlo y ya aquí esto lo hice con este símbolo. Aquí abajo podemos ver qué fue lo que yo hice. Pues es un traceback, un error, donde le estoy diciendo que estoy interrumpiéndolo intencionalmente con el keyword, en este caso el teclado. Entonces, solamente es para ejemplificar ese escenario donde
se puede ejecutar indefinidamente si yo no establezco esta condición, que es con la que quiero que eventualmente esto deje de ser verdadero. Entonces, solamente es para ejemplificar ese caso. Entonces voy a eliminarlo porque no quiero que el día de mañana lo encontremos en un script y que automáticamente se ejecute, Pues, que genere un error. Pero bueno, es básicamente eso. Adelante, Santiago. Cuéntame. una pregunta. eh, Ahorita cuando colocaste a andar un poco de ceros, ahí donde tienes IN4, bueno, ahí el apéndice ese, estaba en Eh, asterisco. sí, claro. ¿Eso qué significa? Que el proceso todavía no se ha terminado. Significa que el proceso sigue en alguna parte. O sea, el proceso empezó, pero nunca finalizó. Entonces, por eso no aparece el numerito. Cuando aparece el número es porque ya se trajo un resultado, un output. Entonces, ya Python entiende que ahí ya finalizó el proceso y por eso te muestra el número. ¿Vale? Vale, gracias. Y hasta que no aparezca el número, no puedes ejecutar otra celda, básicamente. Entonces, retomando con nuestra sesión, nuestras diapositivas, ese fue el escenario del bucle while. El bucle while, como podemos verlo, nos sirve con condiciones, es decir, podemos establecer una condición que se cumpla al 1.000.000 de vueltas, por ejemplo, o dependiendo de una variable que puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, el ciclo while es abierto en ese sentido. Se puede ejecutar, pero abiertamente dependiendo de la condición. El caso del siguiente ciclo que les voy a presentar es más específico. El ciclo for, vamos a tocarlo con mucha delicadeza porque tiene muchas cositas pequeñas para analizar, pero el caso es que el ciclo for tiene unas particularidades y es que es un ciclo definido. Es un ciclo que lo que en últimas va a hacer es recorrer un elemento que yo le voy a decir. Puede ser un rango, por ejemplo, el rango desde el 0 hasta el 10. Y recordemos que como la numeración en Python es no inclusiva en la última parte, es decir, llega hasta el n-1, si yo le digo que recorra el rango del 0 hasta el 10, él lo que va a hacer es recorrer el rango del 0 hasta el n-1, es decir, hasta el 9. Para verlo, veamos el siguiente ejemplo. La forma en cómo nosotros podemos escribir un ciclo for es de la siguiente manera. La sintaxis es de esta forma. Y quiero ser como súper minucioso con algunas de las partes que a mí más me costaron al principio de estar viendo el ciclo for, porque yo realmente nunca había tenido acercamiento con los lenguajes de programación. Pero lo más difícil para mí de entender es por primera vez el tema de esta partecita inicial. Básicamente lo que estamos haciendo es que vamos a crear una variable que va a asumir los elementos que yo posteriormente voy a recorrer en cada vuelta del ciclo. Me explico. En este caso, lo que estoy diciendo es que para una variable en un rango, en un elemento iterable, ¿cuáles son los elementos iterables? Bueno, pueden ser los rangos, pueden ser las listas, pueden ser cadenas de caracteres, etcétera, etcétera. Todo elemento que se pueda recorrer, que tenga una longitud, que se pueda dividir a través de rebanadas. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer con un ciclo for. Agarrar un elemento iterable, dividirlo en todas sus partes, y esta variable que estoy creando puede asumir, y de hecho va a asumir, todos los valores de cada una de esas partes, de cada una de esas rebanadas de ese elemento iterable. Entonces, si tenemos un rango desde el 0 hasta el 9, vamos a tener el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, y en cada una de las vueltas del ciclo, la variable que voy a estar creando en ese momento, o que el ciclo for va a crear internamente, lo que va a hacer es asumir esos valores. En primer lugar, va a asumir el valor de 0, en segundo lugar, va a asumir el valor de 1, y así sucesivamente, hasta que finalicemos con el ciclo. Bajo ese orden de ideas, en cada una de esas iteraciones se va a ejecutar un cuerpo del bucle, o se va a ejecutar una serie de bloques de código. En este caso, una serie de instrucciones. Para verlo, veamos un ejemplo. En este caso, tenemos el caso particular de un ciclo for, donde es bastante sencillo de entender si lo ponemos en los siguientes términos. Lo que estoy diciéndole a Python en este caso es que para una variable i en el rango desde el 0 hasta el 10, porque recordemos que si yo no especifico la parte inicial, Python la asume como desde el 0, imprima esa variable i. Recordemos
que la variable i va a asumir los valores en ese rango. Entonces, si yo tengo un rango desde 0 hasta 10, tengo un rango que tiene los números 0, 1. Imaginemos como si este rango estuviera generando una lista de elementos que van desde el 0 hasta el 9. Podemos colocarlo en ese escenario. Entonces, si lo ponemos en esos términos, tenemos que la variable i en la primera vuelta del ciclo va a tener ¿qué valor? El número 0. En la siguiente vuelta del ciclo va a tener el número 1. Y eso, desde luego, le estoy diciendo que en cada vuelta del ciclo lo imprima, porque va a pasar lo siguiente. Vamos a entrar a la primera vuelta del ciclo, se va a imprimir lo que hay dentro de la variable i, y una vez finaliza esta vuelta del ciclo, no es que se le sume un número, no es que se haga algo con esa variable, o se puede hacer, pero no es el caso de esta explicación, sino que sencillamente una vez llega hasta este punto, pasa al siguiente elemento de ese rango. Si empezamos en 0, pasamos después al 1, y vuelve a preguntarse, como la i ahora asume el valor de ese segundo elemento, ya ahí ya no vale 0, sino que vale 1. Y así sucesivamente, que es lo mismo que hemos podido ver, por ejemplo, con el caso del ciclo while. Pero que en este caso, el ciclo while nosotros tenemos que sumarlo. En este caso no. En este caso sencillamente lo que hacemos es recorrer un elemento que puede ser un rango, una lista o una cadena de caracteres. En este caso también podría funcionar. ¿Es claro esto que hemos visto? ¿O todavía tienen algunas dudas? Sí, no, tal vez, poco. Hola, ¿Sí? ¿Me escucha? Y ahora hasta sí el te escucho. momento todo bien. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla brevemente. Voy a volver a compartir y vamos a retomar con lo que sería nuestra sesión número 4. En este caso vamos a poner en práctica el ciclo for. Entonces voy a decirle al ciclo for. Primero, quiero que veamos parte por parte del ciclo for. En primer lugar, el ciclo for pues se escribe básicamente con el keyword for. Le voy a decir que para una variable i, esto que nosotros vemos, este nombre de la variable que se está creando dentro del ciclo for, puede ser el que ustedes quieran colocarle, puede ser for variable, for iteration, for lo que quieran, pero el estándar es colocarlo con la letra i. No afecta en nada, pero es como la forma que todo el mundo conoce para poder estar trabajando como en un mismo idioma, para que nos entendamos. Entonces, para una variable i en el rango desde 0 hasta 10, ejecuta lo siguiente. En este caso, que imprima lo que hay dentro de i. Si yo hago eso, Python lo que va a hacer es imprimir los números desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué? Bueno, porque en la primera vuelta del ciclo, Python asumió el primer elemento del rango. La i, perdón, asumió, fue igual al primer elemento del rango. Que en este caso, ¿cuál es? El número 0. Una vez que se imprime, se pasa a la siguiente parte de ese rango, que en este caso sería el número 1. Y por eso es que vemos que aquí se están imprimiendo todos esos números que podemos ver a continuación. Ahora bien, ¿qué pasa bajo el escenario donde yo, por ejemplo, tuviera una cadena de caracteres llamada Universidad Industrial de Santander? Yo bajo esa lógica, yo también puedo ejecutar un ciclo for. Yo lo que puedo decirle es que para una variable, de hecho voy a decirle, para una letra, y esto es lo importante de esta variable. Esta variable en últimas normalmente se le asocia, se le coloca la descripción de cada uno de los elementos que componen ese elemento iterable. Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo sé que lo que hay dentro de una cadena de caracteres es un carácter, entonces for, bueno, sí, vamos a dejarlo así para que se lea en español. Para el carácter en este string, ¿qué es lo que le voy a decir? Que imprima
carácter. Si yo hago eso, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ver quién le puedo preguntar. Angélica, ¿qué crees que va a pasar? Eh, Se imprime toda la frase, todo Es correcto, pero básicamente, ¿qué es lo que va a hacer Python en este caso? Va a agarrar todo este elemento y lo va a dividir en partes individuales, básicamente. Es decir, va a agarrar cada uno de estos elementos y lo va a dividir en cada una de las partes. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, que en cada una de las vueltas del ciclo, esta variable llamada carácter en este caso va a asumir el valor de cada uno de esos caracteres. En el primer caso va a asumir el carácter número 0, en este caso es la U, después va a asumir el carácter número N, después la I, después la B, y en cada una de esas vueltas del ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a imprimir ese carácter. Si lo hacemos, nos daremos cuenta que tenemos Universidad Industrial de Santander, donde esa variable fue la que yo imprimí. Y es precisamente esto lo que me costaba a mí más entender, porque yo tengo que crear una variable y es que a veces se necesita esa variable para realizar determinados procesos. Entonces, tenerla disponible es algo muy útil y por lo que en este caso se le da ese nombre, es para que quede asociado con el elemento que se va a estar recorriendo. En este caso, se recorrió cada una de las partes, se agarró el elemento, se dividió y funcionó como un rango, donde cada letra fue una de esas partes del rango. Vamos a verlo desde otra perspectiva. En primer lugar, vamos a ver qué hay dentro de un rango, ¿cierto? Te lo puedo decir el rango de 0 hasta 10. Si yo imprimo eso, yo lo que voy a ver es lo siguiente. Voy a ver un rango desde el 0 hasta el 10. Y si yo pregunto cuál es la longitud de eso, pues desde luego yo sé que van a ser 10 elementos. ¿Por qué? Bueno, porque en últimas tengo el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y con eso ya tendría los 10 elementos de los que estoy hablando en el rango. También podemos tratar de imprimir el rango. Vamos a ver si nos deja. Bueno, en este caso va a aparecer exactamente lo mismo. Vamos a eliminarlo ahí brevemente. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a estar pasando? Bueno, que tenemos que un rango puede ser igual, por ejemplo, que tener una lista que contiene los siguientes elementos. Elemento 0, elemento 1, 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Básicamente, este rango está simulando esto que vemos a la derecha de una forma bastante útil, donde en el ciclo for vamos a recorrer en cada una de las vueltas del ciclo cada una de las partes de esta lista, de este rango. En este caso, tenemos que esa variable va a asumir los valores de esa lista en cada una de las vueltas del ciclo, que es lo mismo que veníamos viendo en la parte pasada. Vamos a eliminar esto brevemente con control S. Vamos a continuar. Y vamos a decir, me gustaría preguntarles si hasta el momento tienen alguna duda. Es importante que las hagan, que se atrevan a arriesgarse. No pasa nada. Muy bien. Adelante. De esta forma lo que hace este bucle, el for, es como tomar lo que yo le di y descomponerlo. Exactamente. Lo que hace, por eso es que se le llama elemento iterable, un elemento que se puede recorrer. En este caso, podemos colocar otro ejemplo particular, que es tener, por ejemplo, lo que serían elementos pares, por ejemplo, 6, 8 y 10, ¿cierto? Y eso lo voy a guardar, por ejemplo, dentro de... No, mentiras, podemos dejarlo así tal cual. Voy a decir que por número par
estoy creando una variable con el mismo nombre, for número par in la siguiente lista. ¿Qué es lo que quiero que haga? Bueno, quiero que me imprima, o en lugar, quiero que cree una variable. A ver, pensemos qué podríamos hacer. En este caso, tengo una variable par. Bueno, sí, la voy a imprimir para no complicarnos la vida y que sea mucho más sencillo. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que voy a, con un ciclo for, a recorrer los elementos de cada una de estas listas. Y en cada uno de ellos voy a imprimir ese número par que está contenido dentro de esa variable que va a asumir cada uno de esos valores. Es exactamente lo mismo que veníamos viendo en este caso. Pero no solamente puedo hacer eso, puedo hacer más cosas. Puedo, por ejemplo, elevar ese número al cuadrado. Y en este caso, si yo vuelvo a ejecutar el ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso, voy a agarrar ese número par que viene representado por todos estos que vemos acá, solamente que eso se va a ejecutar en cada vuelta del ciclo. En la primera vuelta vamos a agarrar el 2 y esa variable va a asumir el valor de 2. Y cuando llegue acá se va a imprimir lo que esté dentro de ese número 2, dentro de esa variable llamada número par, y en este caso se va a elevar al cuadrado. Una vez que se hace eso, 2 a la 2 es 4, se vuelve al ciclo for, y en este caso el ciclo for lo que hace es saltar. Ya no vale 2, sino que pasa a este elemento. Entonces, ahora lo que hace esta variable es asumir el valor de 4. Entonces, cuando llegamos acá, se vuelve a imprimir. Entonces, tenemos que ahora la variable número par elevada al cuadrado es 16. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. De esta manera, podemos ver un poco la funcionalidad interna de esta variable y en general de cómo funciona el ciclo for, que en últimas es recorriendo esta lista. Es decir, divide el elemento en todas sus partes y lo que hace es en cada vuelta asumir cada una de las partes de ese elemento en un orden de izquierda a derecha. ¿Es claro esto último? Perfecto. Listo. Con eso en mente, vamos por favor a regresar a nuestras diapositivas. Y de hecho, con eso creo que vamos a finalizar lo de la parte del ciclo for, de los ciclos, porque en últimas esa era la funcionalidad que quería mostrarles, el tema de los ciclos for y los ciclos while. Una pregunta que me hicieron en la mañana es ¿cuándo deberíamos utilizar un ciclo for y cuándo deberíamos utilizar un ciclo while? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y es que dependiendo de determinados casos va a ser mejor utilizar uno que utilizar otro. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el ciclo while cumple una función específica y es el hecho de ejecutarse de una forma abierta. En el caso de cuando estemos, por ejemplo, haciendo un análisis que requiera de el hecho de ejecutarse indefinidamente una función hasta que algo se vuelva verdadero, por ejemplo. O, sí, ese ejemplo puede funcionar para el ciclo while. O en el caso de que nosotros necesitemos, por ejemplo, ejecutar un programa tantas veces para saber si en ese número de veces ocurre algún suceso que nosotros esperábamos. En ese caso, se puede utilizar el ciclo for, porque mientras con uno le digo que preferiblemente si algo se cumple, deje de hacerse, en el otro le estoy diciendo ejecútate tantas veces. Estoy siendo específico, directo. Entonces, son dos formas de utilizar los ciclos y cada una funciona para determinados casos, donde es el investigador, el economista, la persona que se encarga de discernir cuándo es mejor utilizar una que otra. ¿Es claro eso último? Sí, profe, sí, señor. Listo. Por lo pronto, lo que voy a hacer es regresarme a las diapositivas. Vamos a ver. Y en este caso, tenemos que podemos recorrer estructuras de datos. Esto básicamente es la última diapositiva que vamos a ver antes de pasar a la otra parte. Vamos a mantener así. Entonces, regálame un momento. Vamos a detener acá.
Y vamos a empezar a compartir acá. Y es eso que yo les venía mencionando. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Básicamente, eso que estamos haciendo es recorrer una estructura de datos, solamente que lo podemos hacer de una forma más compleja. Imaginemos que nosotros tenemos una columna, un vector, que contiene, por ejemplo, todas las edades de los usuarios. Y con base en esa información, nosotros aplicamos una condicional donde queremos saber si una persona es mayor o menor de edad. Pero en este caso, lo hacemos a través de un ciclo for. ¿Recuerdan cuando implementamos ese programa donde sabíamos si una persona era mayor de edad dependiendo de las condiciones que habíamos establecido? Bueno, en este caso podemos establecer que un ciclo for ejecute esa condicional para una base de datos que contenga X número o cantidad de registros, donde cada uno de esos registros represente la edad del usuario. En este caso, eso se puede hacer a través de un ciclo for, porque lo que voy a estar haciendo es recorrer ese elemento, esa columna, esa serie de datos, a diferencia de con el ciclo while, que es un ciclo que funciona para otros casos. Para recorrer es mucho mejor el ciclo for. ¿Es claro eso último? ¿Se puede repetir, por favor? Claro. En este caso, lo que nosotros veníamos recorriendo son listas de elementos que normalmente no tienen tanta utilidad o que no le, que es que se utilizan más que todo para fines educativos, para fines de aprendizaje. En este caso, imaginemos que en vez de tener una lista así de corta, tuviéramos una lista con todas las edades de los usuarios que, por ejemplo, no sé, asistieron a una cita médica hoy. Es un caso particular que puede llegar a presentarse en la vida real. Entonces, si yo quisiera saber qué porcentaje de personas es mayor o menor de edad, yo lo que voy a hacer es ejecutar un ciclo for, donde en cada una de las vueltas del ciclo pregunte si esa persona es mayor o menor de edad, ¿cierto? Porque en últimas lo que va a hacer el ciclo for es agarrar la primera edad del primer usuario y va a preguntarse, ¿es mayor o menor de edad? Eso va a arrojar un resultado. Se termina de ejecutar ese programa y vuelve al siguiente usuario, porque es como tal una lista de elementos ordenados. Entonces, cuando llega al segundo usuario, vuelve a preguntar y así sucesivamente hasta que llega a recorrer toda esa serie de elementos con los cuales vamos a saber cuáles personas o qué tasa de personas eran mayores de edad y qué tasa de personas eran menores de edad. ¿Es mucho más claro así? Sí. Perfecto. Entonces, con eso, con esa explicación, pues lo primero que les voy a pedir es que cierren esto último que acabamos de hacer, a través de este comandito. Y lo siguiente que vamos a hacer en este caso es crear un último cuaderno de trabajo, ya les voy a decir para qué, llamado sección final. Una vez que lo hemos renombrado, en esta partecita de acá, quiero que coloquen un título llamado importar módulos y librerías. ¿Qué son los módulos y librerías? Vamos a ver específicamente qué es eso. Vamos a guardar con control S. Profe, qué pena. Adelante. Python no reconoce tildes. Sí reconoce las tildes. Lo que pasa es que ahorita estoy trabajando con un teclado en inglés, entonces por eso no las estoy colocando. Ok, Pero sí, vale, entiendo. efectivamente, pero en Markdown, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, voy a volver a ejecutar esto de acá arriba y voy a detener pantalla, voy a volver a compartir y vamos a irnos a Anaconda Navigator para que exploremos un poco acerca de esta interfaz y que podamos comprender algunas cosas particulares de la misma, ¿cierto? Lo primero es que me gustaría que observemos lo siguiente. Nos encontramos en esta partecita de acá que se llama Applications on Beirut, en este caso, y que aquí podemos desplegar una serie de cosas. Probablemente a ustedes no les aparece, y es por lo siguiente, porque esto que ustedes ven acá son los entornos de trabajo con los que ustedes pueden trabajar.
En este caso, si yo me voy al módulo de Environments, puedo encontrar exactamente esos mismos nombres que encontraba yo arriba. En su caso, probablemente nada más desaparezca uno, que se llama base o root. Y que en últimas, lo que hace es representar un entorno de trabajo, un entorno virtual. En este caso, ¿qué son los entornos virtuales? Bueno, los entornos virtuales son espacios en memoria, son como entornos básicamente, en los cuales nosotros podemos instalar determinados módulos de Python, determinadas herramientas para poder trabajar. Les voy a poner un caso particular. Imaginemos que hace alrededor de 10 años creamos una empresa, creó un proyecto en el cual están haciendo análisis de datos y están ejecutando código. Significa que ellos empezaron con un Python que puede ser mucho más viejo que el más actual. Desde luego, esto representa algún problema de incompatibilidad en el caso donde se necesiten ejecutar unas funciones que a día de hoy ya no existen en el Python actualizado. En ese caso, lo que podrían hacer en este caso es crear un entorno virtual donde se tengan esos programas específicos con esas versiones específicas de los mismos. Entonces podríamos tener un Python de versión 2. Algo. Ahorita estamos trabajando con la versión 3.8. Y la diferencia es que con uno se puede hacer unas cosas y con las otras se pueden hacer otras. Pero básicamente si tratamos de replicar código como si estuviéramos trabajando con un Python actualizado, pues van a haber errores de incompatibilidad porque esas herramientas no son con las que se creó el programa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque sencillamente eso es lo que nos permite los entornos virtuales, aislar determinados programas para determinados proyectos, para determinados análisis y poder trabajar con los mismos. En este caso, como normalmente estamos aprendiendo a trabajar, podemos movernos solamente con el entorno virtual base o root, pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo un entorno virtual para trabajar con RStudio, que de hecho si le doy clic acá, lo que va a hacer es automáticamente empezar a procesar una serie de módulos para que me funcione RStudio desde Anaconda y poder hacer análisis. En este punto, estos son los módulos que tengo instalados para trabajar con RStudio. Pero en este caso, como estoy trabajando en general con Python, en RStudio yo no tengo instalado muchas de las herramientas que vamos a utilizar a continuación, por lo que me gustaría que Python utilice los módulos de este base root. Eso significa que aquí puedo yo tener un Python instalado de una versión y en otros entornos virtuales puedo tener otros módulos de Python, otras versiones de Python. ¿Es correcto? ¿Es claro esto último que acabo de explicar? Sí, profe. Sí. Listo. Lo siguiente que me gustaría que observáramos es acerca de la interfaz. Si ustedes despliegan esto que vemos acá, tenemos alrededor de distintas opciones en las cuales tenemos tanto los módulos que tenemos instalados como los que no tenemos instalados y pestañas que nos permiten ver todos los módulos que tenemos, los instalados y los no instalados. En este caso, vamos a buscar una serie de paquetes que es importante que los tengamos para lo siguiente que vamos a hacer. En primer lugar, es importante que revisemos la librería de NumPy, que es esta que podemos ver acá. Básicamente, las librerías de NumPy nos sirven para el manejo de arreglos numéricos, para el manejo vectorial, para el manejo de distintos elementos del álgebra lineal y del álgebra vectorial, en este caso, que nos sirven para trabajar con diversas operaciones, pero que en últimas va a ser importante que lo tengamos por lo menos ahí presente. Por otra parte, la librería de pandas. Es importante que revisemos si efectivamente lo tenemos instalado. Listo, efectivamente sí lo tenemos. Y ahí nos da brevemente una descripción de lo que es. Pero en español, sencillamente Pandas es una librería que nos permite trabajar con paneles de datos, con data frames. Estas estructuras de datos son como las que trabajamos en Excel. Entonces es la forma como nosotros podemos traer archivos de Excel, archivos de CSV, archivos de Stata, archivos de Cretel, en general, todos los que tengan una estructura de paneles de datos o de data frames, perdón, se pueden contener dentro de Python, se pueden extraer su información y guardarse dentro de una base de datos de este tipo. Entonces, Pandas nos permite colaborar y trabajar con este tipo de estructuras. Por otra parte, tenemos la librería de Matplotlib. Matplotlib.
En este caso, es esta que encontramos acá arribita. Y sencillamente la librería de Matplotlib es una librería muy famosa para hacer básicamente la representación gráfica de determinadas cosas. Es decir, es la forma en la cual nosotros vamos a poder ver algunas visualizaciones de datos y es muy utilizada realmente porque es bastante sencilla de aprender. Y también tenemos por último la librería de Seaborn, que es una librería especializada para lo que es la Statistical Data Visualization, es decir, para la visualización de datos estadísticos. Entonces, una vez que hemos revisado que todos estos estén instalados, porque como yo estoy acá sobre el módulo de install, si le doy en no install, me va a aparecer que pues efectivamente no me va a aparecer porque pues ya lo tengo instalado. Pero en este caso, una vez que ya hemos revisado, podemos regresar al home, podemos volver a abrir Jupyter Notebook, nuestros cuadernos de trabajo. En el caso donde no tengan algo instalado, basta con darle clic y darle acá en la partecita abajo donde dice Download. En ese momento le damos clic, se va a cargar una pestañita y eventualmente apenas termine el proceso, ustedes ya van a poder utilizarlo desde sus cuadernos de trabajo. Si regresamos a nuestro entorno principal, vamos a detener la pantalla. Vamos a regresar a ese cuaderno que yo les pedí que creáramos, llamado sesión final, ¿cierto? Vamos a guardarlo con control S. Y lo que les voy a enseñar en este caso es a importar esos módulos o librerías. Porque importar esos módulos y librerías va a ser muy útil porque nos va a permitir darle más poderes a Python, darle más extensiones, poder hacer cosas más complejas. En este caso, lo que nos va a permitir es visualizar una base de datos que ya les voy a compartir por el chat de WhatsApp para que podamos revisarla, analizar brevemente qué es lo que podemos hacer eso. Pero lo primero con lo que nos vamos a quedar es cómo podemos, en este caso, importar esos módulos en este caso. Listo. Entonces, lo primero. Para importar un módulo, basta con escribir el keyword import y seguido de esto, colocar lo que sería el nombre de la librería. En este caso tenemos la librería de NumPy, la librería de Pandas, tenemos import, la librería de Seaborn, import, la librería de Matplotlib, la librería de Seaborn. Vamos a ver varias cositas. En primer lugar, hay algo que me gustaría agregar a cada una de estas cosas. En primer lugar, es el hecho de que normalmente las librerías se guardan con diminutivos que son bien conocidos en la industria. ¿Por qué se trabaja con diminutivos? Bueno, porque cuando ya uno empieza a hacer análisis económico durante bastante tiempo, escribir constantemente NumPy es mucho más extensivo y desgastante que hacerlo con unos métodos, con unas siglas de abreviatura, es decir, con una contracción de lo que vemos. Entonces, la siguiente sentencia es precisamente para ello. Y es la forma como normalmente se encuentra en la industria. En la industria, normalmente nosotros encontramos a la librería de NumPy como NP. Si nosotros, por ejemplo, escribimos np.algo, lo que va a pasar es que Python automáticamente va a entender que yo estoy haciendo referencia a la librería de NumPy. Porque en esta línea de código le estoy diciendo lo siguiente. Importa NumPy como NP. Entonces, cuando yo invoque la librería NumPy, lo puedo hacer con NumPy o con NP. Y esa es una de las formas en las cuales nosotros vamos a encontrarnos en la gran mayoría de los casos. La gente se acostumbra a colocar NP y es un estándar. Ustedes pueden colocarle la forma como ustedes quieran. Pueden colocarle NPY, pueden colocarle lo que ustedes quieran. Pero si quisieran trabajar en grupos, probablemente es importante el hecho de guardarlo de la misma manera. ¿Para qué? Para que otras personas nos entiendan de mejor forma. Entonces, esa es la forma como nosotros guardamos normalmente a la librería de NumPy. La otra forma es cómo guardamos a la librería de Pandas, porque para cada uno hay una abreviatura, porque normalmente a las personas no les gusta tener que escribir todo esto
y se hace mucho más legible trabajar con NP, con PD, cuando ya se hace iteradas veces, para no estar escribiendo esas líneas extensivas de código. Por último, es importante que nosotros sepamos qué son los métodos, porque para el caso de Matplotlib, Matplotlib es una librería gigantesca, tienen muchos módulos, muchas partes. Entonces, nosotros nada más vamos a necesitar para la visualización de datos un método. Recordemos, ya nosotros sabemos qué son los métodos, sencillamente funciones asociadas a un determinado tipo de datos, en este caso a una librería llamado pyplot. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer hasta el momento una impresión de una visualización, tendría que escribir todo esto, matplotlib.pyplot, y escribir todos los métodos que sean necesarios, que yo necesito. Para ello también hay una abreviatura. En este caso es PLT. Significa que cuando veamos PLT estaremos haciendo referencia a todo esto que vemos acá arriba y no vamos a tener que volver a escribirlo. Entonces, como les vengo diciendo, siempre en Python hay una forma, una convención en la cual tratamos de hacer el código más limpio, más legible y que se entienda mejor para trabajar en comunidad. Si yo ejecuto esto, debería demorarse unos segundos mientras Python trae todas esas librerías, pero automáticamente ya cuando aparezca el número, las tendremos en el cuaderno sobre el que estamos trabajando. Y aquí podremos hacer tantas cosas como querramos. ¿Alguna persona va aquí conmigo? ¿Me están siguiendo? Para que por favor me confirmen. Uriel, una preguntita. Adelante, Angélica, cuéntame. O sea, es que mientras tú estabas diciendo en dónde deberíamos descargar Módulos, los módulos, librerías. no lo descargué. O sea, si le doy correr, no me va a aparecer, obvio, ¿cierto? Pero tú revisaste si estaban instalados o no. Normalmente a veces vienen instalados por defecto, por eso te lo pregunto. Ah, vale. Trata Voy de a revisar, empezar a- voy a esperar unos segunditos y si alguien tiene otra duda, mientras Angélica va y realiza esa situación, me pueden preguntar, no sé si tengan alguna otra duda. Como les digo, solamente es como para recopilar. Estos son abreviaturas que ustedes les pueden colocar. Normalmente es el estándar, es la convención hacerlo de esta manera para que otras personas les entiendan de una vez. De hecho, si buscamos, por ejemplo, np. Por ejemplo, array, automáticamente Google entiende que es numpy array. Entonces, aquí hay personas que desde luego se preguntaron, what is an NP array? Entonces ya son preguntas, son las formas abreviadas en las cuales la comunidad se empieza a comunicar. Entonces va a ser mucho más fácil para cuando encuentren información que ustedes sigan este esquema. Porque si ustedes escriben np. Una función de NumPy, las personas les van a entender de qué es lo que están hablando. Es decir, les van a poder proveer de soluciones en el caso de que ustedes estén perdidos en alguna parte. Pero si ustedes lo escriben de otra manera, pues va a ser más complicado que les entiendan. Esa es básicamente la explicación. Ahora bien, Angélica, ¿ya pudiste realizar lo que me comentabas? Sí, dice que está cargando. Está Ah, ok. trabajando. O sea, no lo tenías instalado. ¿Cuál No, no tenías sí instalado? estaba instalado. Ah, ya, Y pudiste correr esta celda de acá, ¿cierto? sí. ¿Cómo es? Perfecto. Ya que yo les pasé el archivo de WhatsApp, les voy a pedir que ese archivo de WhatsApp lo muevan, lo arrastren, lo corran hasta la carpeta sobre la que estén trabajando en este cuaderno de trabajo, sesión final. Si lo tienen dentro de la carpeta taller de Python B, guarden ahí ese documento. Se llama adult.csv, o CSV. Porque lo siguiente que vamos a hacer es poner en práctica la librería de pandas en este caso. Para que veamos eso. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir pd. Con esto, automáticamente yo voy a estar invocando a pandas, es decir, va a ser lo mismo que escribir pandas, pero en este caso vamos a dejarlo como pd. Y lo que voy a hacer es invocar un método de la librería de pandas, como lo hago a través de un punto. El método es el siguiente. El método es que
es muy autodescriptivo, pero es el método read CSV. Y aquí abro y cierro un paréntesis. Recordemos que un método es una función y para que una función se ejecute necesita los paréntesis. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí con esta línea de código hasta el momento? Que por favor de la librería de pandas, o sea, con la librería de pandas, ejecute el método leer CSV y dentro de los paréntesis le tengo que decir el nombre del archivo. Y es importante que lo hagan dentro de comillas. El nombre del archivo en este caso se llama adult.csv. De hecho, vamos a rectificar esto que les acabo de decir. Adult.csv. Van hasta este momento conmigo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijiste? De la biblioteca de pandas, invoca el método CSV. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta línea de código? Primero estoy invocando a la librería de pandas, ¿cierto? Escribiendo pd. Pero pd tiene muchas funciones, muchos métodos, básicamente, porque son funciones que yo voy a poder utilizar. En este caso, estoy invocando específicamente el método o función de la librería de pandas llamado leer CSV en español o read CSV en inglés, que es como tenemos que escribir, ¿cierto? Al final, como es un método, como es una función, se necesitan los paréntesis para que se ejecute. Y dentro de los paréntesis, recordemos, yo lo que hago es pasar parámetros, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que le paso por dentro de esa función, de ese método de la librería de pandas? El nombre del archivo que yo quiero que abra en este caso, que lea. ¿Es correcto? Sí. Listo. Una vez que yo tengo esa información, lo siguiente que voy a hacer es guardar eso dentro de una variable llamada df. Entonces, ¿qué es lo que se va a guardar dentro de esa variable llamada df? Básicamente la base de datos que está contenida dentro de el archivo adult.csv. Para ver esa base de datos, basta con que yo la imprima de una vez, haciéndolo de esta forma, que es una forma bastante común de realizar. Si yo hago eso, Python automáticamente va a leer, bueno, la librería de pandas en este caso va a leer lo que haya dentro de ese archivo, lo va a guardar y después de que lo guarda, lo va a imprimir en esta línea de código. Entonces, ahora tenemos una base de datos de aproximadamente desde 0 registros hasta el registro 48.841. Esto es importante porque aquí ya me está haciendo una autodescripción de cuántas columnas tiene, de cuántos índices tiene, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver arriba los nombres de esa base de datos. En últimas, yo también le puedo pedir a Python que me haga una descripción de f.describe. Ya veremos qué es lo que estoy haciendo de esta manera. Porque recordemos, ¿qué es lo que hay dentro de DF? Hay una base de datos, pero esa base de datos está abierta con la librería de pandas, ¿cierto? O sea, ¿con qué yo guardé esa librería, esa base de datos? Lo hice con la librería de pandas, con la función readCSV. Eso significa que dentro de esta variable, lo que en última se guardó fue un tipo de dato, un tipo de archivo que utiliza la librería de pandas como base. ¿Es claro eso que acabo de decir? Sí, o sea, las bibliotecas vienen siendo como lectores, como herramientas para... Exacto, para distintas cosas, para hacer visualizaciones de datos, para hacer operaciones algebraicas, de álgebra lineal, etcétera. Hay tantas librerías como no se imagina y cada una de ellas cumple una función específica. En este caso, la librería de pandas nos ayuda a trabajar con paneles de datos, a leerlos, a modificarlos, a hacer estadísticas descriptivas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, de esta manera, yo lo que estoy haciendo es guardando una base de datos dentro de una variable, pero esa base de datos se abrió con pandas. Entonces, de alguna manera, tiene una relación con pandas. Cuando yo escribo df.describe, es decir, estoy aplicando un método
sobre este DF, lo que va a estar pasando es lo siguiente, es que yo voy a estar invocando un método asociado a un objeto de la librería de pandas, porque DF, recordemos, tiene la librería de pandas y una función que está leyendo algo. O sea, a pesar de que estoy ejecutando esta línea de código que lo que hace es guardarme esa base de datos, en últimas, esto sigue siendo pandas. Y es por eso que yo puedo ejecutar, por ejemplo, este método, que es describe, que lo que me va a permitir es describir esa base de datos. Pero para entenderlo, podemos verlo de la siguiente manera. ¿Qué función nosotros utilizábamos para aprender? Regálenme un momentico. Listo. Una vez que hemos regresado, ya aclaradas las dudas de la presencialidad, listo. Retomando, como les venía diciendo, en últimas, lo que se guardó dentro de DF fue un tipo de dato de la librería de pandas, donde lo que se está haciendo es guardar una base de datos. Si yo, por ejemplo, utilizo la función type, recordemos qué es lo que hace la función type. A ver, ¿quién me dice? Por favor. Decir A ver. que está script, ¿en qué tipo está? No sé cómo. Ani dice que es el tipo de dato. Es correcto. Básicamente la función type, como ambas lo venían diciendo, lo que hace es traerme el tipo de dato que yo le estoy pasando. En este caso, yo le voy a pasar la variable data frame, o de la variable df en este caso, que contiene todo esto que veníamos acá viendo, ¿cierto? Si yo le hago eso, a mí lo que me va a decir Python es que esa variable es del tipo lo siguiente. Es una variable del tipo pandas, que tiene un core, un frame, data frame. Sencillamente lo que me está diciendo es todos los tipos de datos a los que representa, pero en últimas lo final es lo importante, que en últimas es un data frame, un panel de datos. Y en este caso podemos darnos cuenta que en últimas es un objeto de la librería de pandas, por lo que nosotros podemos ejecutar métodos asociados a la librería de pandas sobre esta variable, porque es un objeto de la librería de pandas. Es como si nosotros pudiéramos ver todos los objetos y las funciones que tenemos internamente dentro de los números enteros y aplicar un método para los números enteros. Es básicamente eso. En este caso, podemos utilizar el siguiente método describe, para que nos traiga algunas estadísticas descriptivas de esta base de datos. Si yo ejecuto eso con Shift Enter, voy a tener aquí unas estadísticas descriptivas del tipo, como podemos ver en Stata. En Stata, normalmente podemos hacer una sentencia bastante similar. Si no conocen Stata, no se preocupen, es una interfaz bastante amigable con el usuario. En este caso, estamos replicando el mismo proceso. Y en este caso, ¿qué es lo que nos está trayendo este método llamado describe, que le estamos aplicando a esta base de datos, a este data frame que tenemos dentro de la variable de f? Pues básicamente lo que nos está haciendo es traernos, por ejemplo, el conteo total de cuántos elementos tenemos. Tenemos la media de la variable edad. Aquí tenemos también la media de estas otras variables. Podemos darnos cuenta que la media de la educación es 10.07 años. También tenemos la ganancia en promedio que tiene cada uno de los adultos de esta base de datos. Tenemos también las horas a la semana que esta persona trabaja. Y así sucesivamente tenemos datos como la desviación estándar y tenemos también los cuartiles
respectivos de cada de esta base de datos. También podemos llegar a tener los valores máximos que tenemos en nuestra base de datos, como es el caso de que hay una persona que trabaja 99 horas a la semana, que tiene un nivel de educativo de 16 años y que también tiene una edad de 90. Es decir, en esta base de datos hubo una persona que tenía 90 años de edad. Eso son algunas de las cosas que podemos hacer con estos módulos. Normalmente, si nosotros quisiéramos hacerlo con Python, lo podemos hacer. Pero lo chévere, lo interesante de hacerlo de esta forma, es que ya hay mucho código escrito por otras personas y que nosotros podemos utilizar. Esto pues va a ser muy importante para posteriores sesiones, para posteriores secuelas de ese curso, donde nos vamos a enfocar netamente en estadísticas descriptivas, en análisis inferencial y también en algunas partes donde vamos a ver, por ejemplo, experimentos económicos y cómo hacerlos, pero es importante que tengamos el conocimiento de base, al menos de cómo importar estos módulos y saber que estos módulos sirven para determinadas cosas. En este caso, voy a brevemente a revisar una cosita y es el hecho de... ok. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Y aquí donde estamos trabajando, lo que voy a hacer es eliminar todo esto sencillamente, a copiar algo que tengo aquí. Y es para que quede como la descripción de para qué funciona cada una de las librerías. Cada librería es un mundo, tiene tantas funciones como ustedes no se pueden imaginar. Y cada una puede llegar a ser muy útil dependiendo en el campo en el que ustedes se estén moviendo. Si ustedes necesitan hacer gráficas muy profesionales, lo pueden hacer con librerías como Matplotlib o como Searborn. Si necesitan trabajar con datos al tipo Excel, CSV y en general para manejar estas bases de datos lo podemos hacer con pandas. Si necesitamos hacer uso del álgebra lineal para multiplicar columnas, para poder hacer cosas tan locas como machine learning y en general trabajar con matrices, vectores, trabajar con tensores, eso se usa también mucho en las ingenierías. Pero es básicamente los casos en los que nosotros nos podemos encontrar esta información. ¿Hay alguna duda respecto a el punto en el que vamos? Respecto a eso que acabamos de ver. No, si quieres, regálame por favor un momento arriba para copiar eso. Igualmente yo ya les voy a pasar estos documentos, Ah, bueno. ¿vale? No, tranquila. ¿Qué es lo otro que les iba a decir? Bueno, preguntarles nuevamente si no hay dudas. Voy a eliminar esto de acá. Una pregunta, Gabriel. Adelante, Santiago. Cuéntame. De cierta forma, que viene siendo, mejor dicho, que es de lo que estamos aprendiendo aquí. La plataforma, ¿cómo se llama? ¿Te refieres a Jupyter Notebook? No, la mamá. El curso que Python. es de Python. De Python, ¿es correcto? ¿Qué es Python? ¿Qué es Anaconda? ¿Qué es Jupyter? Listo. Vamos a responder una por una. Interesante pregunta. En primer lugar, Python es un lenguaje de programación. Todo lo que tú ves en lo que hemos trabajado está escrito sobre el mismo lenguaje. Es como el español. Puede que nosotros hagamos matemáticas, pero lo hacemos en español. Nos comunicamos en español y mantenemos las mismas reglas de sintaxis. Eso es Python. Aprender que hay unas herramientas básicas de ortografía, de escritura y con las que podemos hacer muchas cosas. Entonces, Jupyter Notebook se soporta sobre Python porque maneja ese lenguaje. Se maneja, se escribe y se lee y puede hacer todo lo que Python puede hacer. ¿Cierto? Solamente que es una interfaz enfocada al análisis de datos. ¿Qué es lo que es Jupyter Notebook? Bueno, eso es lo que te acabo de mencionar. ¿Por qué necesitamos de Anaconda? Bueno, porque Anaconda lo que hace es instalar Jupyter Notebook
pero a la vez instalar NumPy, Pandas, Matplotlib y todas estas herramientas en un paquete y para que tú nada más tengas que es importarlas de esta forma. Normalmente tú lo puedes hacer desde entornos como lo pueden ser Linux, es decir, por ejemplo, si tú estás trabajando en un computador con el sistema operativo de Linux, es decir, que no estás trabajando con Windows, tú puedes instalar Python y hacer esto de la forma manual y no habría ningún inconveniente. Solamente que de esta manera te están ahorrando muchos de los pasos. Anaconda, esa es la finalidad, hacer análisis de datos y que los científicos de datos tengan como esa facilidad. ¿Qué es como tal las librerías? Bueno, las librerías son herramientas que se pueden instalar para ampliar lo que Python puede hacer. Y estas librerías están construidas en código de Python. O sea, son funciones escritas en Python, pero que se pueden utilizar en unos momentos o en otros no. Y todo depende del investigador. O sea, todo al final se escribe bajo la misma sintaxis que es Python. Y estos entornos como Jupyter Notebook, como Spider, si en algún momento vieron, es el equivalente a, por ejemplo, cuando trabajamos en R. En R, nosotros tenemos el lenguaje de programación R, pero también tenemos RStudio, donde uno es el lenguaje en el cual se escriben las cosas y RStudio es la interfaz con la que nosotros podemos hacer más amigable el análisis. ¿Es correcto? Sí, gracias. Y de cierta forma, estas librerías pues, Es código no de tienen Python. como interfaz propia, ¿no? O sea, son herramientas que se aplican a Jupyter bajo el lenguaje de Python. Sí, son básicamente funciones de Python. Es como si nosotros en un archivo tuviéramos todas las funciones escritas. Entonces nada más nosotros las invocamos. Es básicamente lo que es una librería. Tener un conjunto de funciones guardadas y cuando nosotros necesitemos trabajar con alguna de ellas, invocamos a la librería para traer todas esas funciones y cuando necesitemos una función específica, la llamamos a través del punto, a través de la indicación de que es un método y como tal eso es lo que estaríamos haciendo, trayendo una librería, todas sus funciones, de una librería todas sus funciones y trayendo después la librería con la que estemos trabajando específicamente. En este caso lo hicimos con la librería de pandas, que tiene muchas más funciones. Y en este caso trabajamos con el método. Eso sería básicamente lo que nos haría falta. ¿Es claro esto último para todos? Sí, Listo. Sí, Uriel, gracias. Bueno, Sí, Listo, profe. gracias. bueno, como tal, hasta aquí iría el taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico. La idea de este taller era que ustedes pudieran tener un acercamiento a todas las herramientas básicas que ustedes van a requerir para hacer análisis, los ciclos, estructuras de datos, tipos de datos que podemos encontrar, lo que son los métodos, funciones, etcétera, etcétera. Todo eso que vimos a lo largo de estas sesiones. El día de hoy, si tienen alguna duda, les agradezco que me la escriban. Voy a tratar de estar respondiendo la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan. Eh, si hay alguna sesión que de casualidad no han visto o esta simplemente la grabaron y pues esperan verla ahorita más tarde, no se preocupen. Yo la voy a estar compartiendo el mismo día de hoy. Voy a estar compartiendo todos los documentos. Y, ¿con qué fin? Bueno, básicamente que ustedes puedan repasar todo eso, mirar todas las clases y que puedan resolver un reto con el que pues básicamente se cierra el curso y que les garantiza la certificación. Es básicamente para que ustedes evalúen qué es lo que ustedes saben, qué es lo que aprendieron y con eso nosotros también vamos a saber cuáles son las falencias que tiene el curso, el taller, cuáles son los puntos en los cuales se debe hacer más énfasis, al menos en la parte introductoria. Y desde luego motivarlos, porque con este curso que ustedes acabaron de hacer, se les acaba de habilitar la posibilidad de participar en los siguientes talleres que vamos a estar dictando desde el taller, desde el semillero de mar, en este caso, que es el taller de estadísticas descriptivas con Python, etcétera, donde vamos a trabajar con estas librerías más que todo, para lo cual es necesario que ustedes ya tengan la parte introductoria, que es lo que acaban de recibir, y nada más nos vamos a dedicar a lo que es estadísticas descriptivas. Después va a venir un taller también no tan extenso, o sea, la parte introductoria puede ser la más extensa, pero de ahí en adelante pueden ser talleres de probablemente una semana en la que se vea una hora al día,
un punto específico y donde se pueden estar abordando mucha más temática, ya teniendo los conocimientos previos. En este caso, se entraría a hacer estadísticas descriptivas primero, después se procedería al taller de estadística inferencial, es decir, donde ya se hacen regresiones y diversos aspectos de la estadística de esta parte. Y por último tendríamos un taller de experimentos económicos, pero ese sí un poquito más adelante porque requiere algunos conceptos de estadísticas descriptivas, algunos de estadísticas inferenciales y que al final también es un taller bastante importante y que deseamos sacar desde el semillero MAR. Entonces les agradezco realmente por haber estado presentes, por haber tenido paciencia. Repito, voy a estar enviando un reto, un proyecto pequeño que ustedes van a poder realizar con los conocimientos que tienen. Van a tener el fin de semana con mucha calma, va a ser algo que no les va a tomar muchísimo tiempo. No sé si eso represente la posibilidad de que las personas tengan que volver a ver las sesiones, pero realmente vamos a tratar de que sea algo muy sencillo y que con los conocimientos que tenemos, ustedes sepan qué es lo que es más importante, qué es lo que tienen que repasar y bueno, con eso que puedan seguir adelante con su carrera y formación como economistas. Entonces, no sé, me gustaría escucharlos, saber qué opinaron del taller, qué creen que se debería mejorar, etcétera, etcétera. Para hacer mi opinión. Pues les Pues entrego. Adelante. eso es muy interesante, la verdad. O sea, bacano la programación y pues, no sé, por ejemplo, mi hermano se graduó hace como 3 años y pues él me dijo que es muy importante Python porque eso es como lo que están pidiendo hoy en día. Y bueno, eso por ese lado. Entonces, bacano que la universidad como que brinde esas herramientas y pues que lo dé también un estudiante que, valga la redundancia, estudie con uno, hace como más cercano el aprendizaje y es más bacano, como interesante. Por otra parte, yo creo que por ejemplo la pregunta que te hice ahorita al final es bueno explicarla al inicio. O sea, como, Entiendo. porque, o sea, para saber qué es lo que uno está haciendo, pues por lo menos a mí me gusta saber qué estoy haciendo para saber qué es lo Pero que lo había quiero. dicho antes. Dime. Él ya lo había Eh, dicho antes en ciertos momentos, Santiago. Creo que sí, pero no tan claro. Ah, ok, vale. O también tal vez explicar cómo hacia dónde va el curso. Yo creo que eso es interesante como para también enfocar al estudiante a que aprenda. Si me hago entender, porque pues como que al inicio vimos los tipos de datos y todo esto, o sea, todo lo que vimos, pero pues uno como que no sabía a dónde va. Entonces pues ahora que dices como que van a haber otros cursos de estadística descriptiva y estadística inferencial, como que ya uno se lo imagina. Entonces como que vale, creo que eso listo. sería interesante. Y tal Muchas vez un gracias. ejemplo, perdón, algo, no sé, por ejemplo, no sé, tú que manejas el programa bien caucho y pues que yo como que lo haces en otras materias, teoría, pero que tienen como tus cositas. Entonces tal vez como en la primera clase, como tomarte el tiempo y mostrar como qué tanto se puede hacer, ¿sí me voy a entender? Como para captar la atención, Ok, creería yo que sería entiendo. bueno. Listo. Hacer como una microprueba de lo que se puede llegar a hacer, por lo menos al final del taller introductorio. Listo, listo. En serio. Muchísimas gracias. Gracias, Uriel. Eres excelente explicando y muy bueno el curso. Profe, muchas gracias porque pues eso abre las puertas a muchos otros campos de aplicación y demás y pues qué bueno que esto tenga continuidad. Muchas gracias. Pues por mi parte todo claro y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Uri, explicaste muy bien. Ay, en serio, les agradezco. Fue muy bonito. Realmente me encantó ser su profesor. Espero que, bueno, a medida que vayamos tratando de dictar otros talleres, se vaya mejorando un poco en la pedagogía. Pero bueno, en últimas, gracias a ustedes. Yo también aprendí mucho. Eso es algo de lo que yo les decía desde el principio. Siempre que quieran aprender algo, lo mejor es enseñarlo. Colocarlo en palabras para otra persona puede llegar a ser muy complicado al inicio, pero eso demuestra que por lo menos estás aprendiendo.
Entonces, bueno, invitadísimos. Hay una pregunta que a mí me hicieron en la mañana y es respecto a cómo podemos ingresar a los semilleros de investigación y generar a los grupos de la escuela, por ejemplo. Ahorita en la escuela tenemos dos grupos, el grupo de Hidrot y el grupo de Mar. Este taller, como ustedes saben, hace parte de uno de los del semillero que representa a este último grupo, al semillero Mar, grupo de Mar. Y para poder ingresar a él, pues que esa fue la pregunta que me hicieron en la mañana, basta con demostrar interés, con estar participando en este tipo de eventos y también de conversar con los profesores que trabajan con este grupo de investigación. En este caso, si ustedes son nuevos y todavía no tienen tanto acercamiento a las temáticas que se manejan en general a nivel de economía, por ejemplo, desde el grupo de Mars se trabajan temas de género, se trabajan temas de análisis económico, se trabajan experimentos económicos, también se trabaja el tema de educación, de calidad de formación para la educación, básicamente, formación para los economistas, perdón, y mejora de la calidad de la educación. Se maneja la parte de innovación también. Entonces, si ustedes están interesados en alguna de estas partes, traten de conversar con los profesores que representan cada una de esas áreas. Por ejemplo, la profesora Alexandra, pese que vive muy ocupada porque tiene tantas cosas y es una persona admirable por todo el trabajo que hace, ella trabaja temas de género y es muy comprometida en este aspecto. Tenemos a la profesora Josefa, que ahorita realmente no tengo presente qué es el área en el que ella se especializa, pero ella trabaja en muchos temas. Lo he visto hacer varios reportes acerca de salud y en general análisis de series de tiempo y cosas muy, muy importantes. El profesor Luis Alejandro, por su parte, ahorita está trabajando el tema de mejora en la calidad de la educación, competencias ciudadanas y en algún momento trabajó también la parte de experimentos económicos. Básicamente hay personas que si le dicen, profe, queremos revivir esta parte experimentalista, lo pueden hacer y conversen con ellos. Y también tenemos la parte de innovación con la profesora Cote. Entonces, si ustedes están interesados en participar, pueden acercarse a cada uno de estos profesores o también al profesor Rafael Viana, que es el profesor asesor de este semillero y que pues nos permitió en general a las personas como yo, los talleristas, poder ofrecerles este tipo de cursos y este tipo de talleres para que ustedes pues mejoren esa parte técnica que ustedes tienen como economistas. Sin más, agradecerles realmente por el espacio, por haberme permitido ser su profesor y por tener paciencia sobre todo. Entonces, pues nada, darles un abrazo, desearles un feliz día, éxitos en este final de semestre y recordarles que voy a estar tratando de mandar la actividad lo antes posible para que puedan revisarla, para que puedan también revisar todos los materiales que hemos trabajado a lo largo del taller y que tengan también las grabaciones disponibles por si necesitan repasar algo. Gracias, Uriel. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Listo, Uriel, muchas gracias.